Adelante, Cristal. Buenos días, profe y compañeros. Bueno, Buenos para empezar, días. hablaba sobre el tema de la identidad, que este es el conjunto de rasgos o características de una persona o de una cosa que permiten que se distinga de otras en un conjunto. O sea, de muchas se distingue. Por ejemplo, una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad. Ok, Ahora, la unidad está definida como todo aquello que se presenta de manera homogénea o compacta, es decir, que no permiten la división, ya que bueno, ¿Qué? se perdería su esencia. ok, Por ejemplo, en esta ciudad se encuentra, no, perdón, no, ya voy con lo de diversidad, ajá, que es la diferencia de personas unas de otras, animales, cosas, plantas, o sea, es como la variedad, como decir, en esta ciudad se encuentra diversidad de gente, o sea, de muchos lugares, por ejemplo. ok, ok. Muchas gracias, Cristal. Vamos a, vamos a ampliar ahorita el tema. Alison, adelante. Pues el tema, si no me equivoco, era el de los objetos de la interculturalidad Ujú, y pues mencionaba todas las personas o los grupos que entran en esa interculturalidad. Mostraba tanto en el mundo a la población indígena, a los afrodescendientes, a los migrantes, a los refugiados ujú. y creo que nada más por ahí iba explicando cómo está la situación mundial y en México. Ok, sí, de hecho, tienes razón, en ese sentido habla la lectura de cómo está en el mundo, no solamente en nuestro país. Claro, aterriza el contenido en nuestro país. Gracias, Alison. Claudia. En el tema de sujetos de interculturalidad vimos lo que son los pueblos indígenas, vimos que son originarios y se refieren a un proceso construido históricamente. Esto es gracias a la lucha y a la decisión de diversos miembros en, en los pueblos Ok, que sí. se proporcionaron a partir del siglo XX. Ujú, De hecho, mencionaba que fue un tema muy citado porque por las poblaciones indígenas y la discriminación, ¿no? ujú. También vimos que existe una gran diversidad en los pueblos indígenas de nuestro país, porque tiene una gran integración pluricultural. Ujú. Algo también importante fue que el sujeto humano vive en una sociedad o región con diversidad cultural, lo que trae que hay personas con interculturalidad. Ok. Eso sería todo, Claudia. Gracias, gracias. Vero, adelante. Buenos días, profe. Buenos días. Pues sí, efectivamente lo que acaban de compartir las compañeras es muy acertado. También hago un poco de énfasis en la palabra, en que decían de la palabra indígena. En ocasiones y en la actualidad considero que aún esa palabra se considera para discriminar a las personas, Ujú, pero considero que la gente que lo hace es porque no tiene el conocimiento del por qué son pueblos indígenas o de la lucha que los pueblos indígenas hicieron para hacerse valer, porque se decía en la lectura que ellos, las personas indígenas, eran marginadas hasta en su propio territorio. También nos hablaba de las lenguas indígenas y yo en mi video explicación comentaba que actualmente esas lenguas se han ido perdiendo. sí. En lo personal, trato de dar a conocer un poco a mis hijos alguna que otra palabra náhuatl. ¿Por qué? Ujú, Porque creo que es muy importante que persista,
o que se vaya transmitiendo, por ejemplo, de generación en generación, yo a mis hijos, en un futuro mis hijos a sus hijos y así sucesivamente. En el tema de la migración, también nos hablaba que existía la migración voluntaria e involuntaria. Ujú. Y sí, también coincido en eso, ya que ahora en la actualidad hay jóvenes que ya dicen, yo me voy a ir de aquí, voy a ir a, no sé, que Estados Unidos tal vez, porque allá es mejor, vivo mejor, gano más dinero y sin importar tal vez. Pero hay personas que lo hacen de manera involuntaria porque tienen la necesidad, no cuentan con el recurso suficiente para solventar los gastos de su familia. Entonces, también me llamaba un poco la atención ese tema de la migración que existe en México. Y considero que actualmente en México hay una gran diversidad de culturas en las cuales todos como seres humanos nos hemos involucrado de una u otra manera. Ese sería mi punto de vista, profesor. Ok, muy amable, Vero. Sí, de hecho, justamente tu intervención la empiezas precisamente como en tu trabajo, ¿no? Lo cual es una muy buena, digamos, forma de empezar un trabajo. Se empieza con una crítica, ¿no? Es decir, es cierto que se utiliza la palabra indígena, ¿no? Este, piensas como indígena, hueles como indígena, actúas como indígena, ¿no? Para decir o ocuparla específicamente como palabra ofensiva, ¿no? Sin saber que pues nosotros mismos somos indígenas, ¿no? Lo que pasa es que ya estamos más cerca de las ciudades y entonces nos creemos fifís, ¿no? Nos creemos este de la clase media, pero en realidad no somos de clase media, ¿no? Dice en palabras de Galeano, ¿no? Este, estamos jodidos, ¿no? Todos somos jodidos, queremos, pensamos que porque ya vivimos medio mejor o porque ya tenemos un cochecito o un buen teléfono celular, ya somos de clase media, pero en realidad no es así. En México ya no existe la clase media. En México, este, ya existe la clase baja en la que estamos nosotros y existe la clase alta, ¿no? Es decir, hay una diferencia abismal con respecto a, digamos, a este sentido en el que la mayoría de la gente ve económicamente hablando, ¿no? Es decir, no podemos compararnos con los ricos porque no somos ricos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos salido a otro país? O es más, ¿cuántos de nosotros nos hemos ido de paseo a Veracruz o digamos, a nuestro país y vamos a gastar varios, digamos, el dinero, ¿no? Dice Mari, leo algunas cosas y bueno, no sé, Vero, si querías comentar alguna otra cosa, veo que tu manita todavía sigue arriba. Ah, no, profe, disculpe, se me olvidó bajarla. Ok, leo unos comentarios y le damos la participación a Neidy y después a Allison. ¿Sale? Denme un segundo, dice Mari. La verdad, los que habitan en los pueblos indígenas son afortunados de saber otro lenguaje. Sí, es eso. Necesitamos cambiar esa idea también de que es un dialecto, ¿no? No es un dialecto. Recuerden que sintácticamente y semánticamente, un dialecto sería el inglés, por ejemplo, ¿no? No podemos decir baño o no podemos significar el baño, ¿no? Porque en inglés se dice water closet, ¿no? Water closet. Y entonces es agua dentro de una caja, no significa nada. Y nosotros significamos bien el lenguaje y también en náhuatl, en totonaco o cualquier otra lengua que exista en nuestro país, semánticamente y sintácticamente denotan como lenguas por estas partes semánticas y estas partes sintácticas, ¿no? Eh, dice que son afortunados por tener otro lenguaje. Bueno, es su
digamos, es eh, su fortuna. Vamos a darle la oportunidad a Neidy de que participe y sigo leyendo en un momento. Adelante, Neidy. Bueno, ya hablaron de mis compañeras, pues de lo que es indígena y sobre los pueblos indígenas. Bueno, otros puntos que igual me gustaría tocar sería que, por ejemplo, igual ya hay como o como que ya los protegen más esa parte de los pueblos indígenas para que precisamente no se extingan o se acaben pues esas culturas indígenas. Y y por otra parte, por ejemplo, los que hablan alguna otra lengua o pertenecen a una entidad étnica, pues les dan becas y a veces hasta les dan más. Y también a los profes que igual hablan alguna lengua indígena, obviamente igual les pagan más, porque igual yo conozco una profa que creo habla una lengua indígena y pues le pagan más, de hecho. Y a la otra parte que quería tocar era sobre los afrodescendientes. Ujú. Este, pues ellos son muy, más que nada se ven más marginado en Estados Unidos. Ahí eran, o más bien los trataron como esclavos. Y, y no, bueno, igual como que esa parte ya no está tan marcada, porque pues apenas tuvimos al que fue presidente, Obama, y pues entonces ya como que igual esa parte la están tratando o sea, sí todavía hay en la actualidad, porque a veces está todavía como el famoso bullying, ese todavía lo usan para discriminar a las personas, pues obviamente sí está mal. Y además, y después también quería comentar mi duda de por qué precisamente los que se discriminaban mucho los usaban como esclavos a los negros. No sé por qué no podría ser, no sé, los chinos u otras personas, ¿no? Ese igual es mi duda, profe. Ok, Y ok. Entonces, tu duda es por qué a los negros se usa ajá, como porque esclavos, ellos, ¿no? ajá, sí, Ok. Muchas gracias, Neidy. sí, Em, profe. que no se te olvide tu participación, Allison. Ya sé que estamos hablando de otras cosas, pero váyanlas anotando para que em, podamos ir avanzando. Bueno, les pido que las que ya participaron bajen su manita. En el caso tuyo, Neidy, baja tu manita para que podamos seguir. Ok, dice Neidy. Ahora a los indígenas les pagan más, ¿no? O les dan becas o les va mucho mejor. Dice, conozco a una profesora que habla una segunda lengua y pues le pagan más, ¿no? Bueno, yo creo, yo creo que en mi caso, digamos, si yo hablo otra lengua, una lengua inglesa, una lengua francesa, una lengua de otro país, tomando en cuenta lo que ya les dije, lo digo lengua digamos, para no entrar en detalles, ¿no? Pero ya recordemos que sintáctica y semánticamente la lengua inglesa no es una lengua, es un dialecto. Pero tomémoslo así como lengua. Entonces, yo no soy del todo indígena, sino soy mestizo, es decir, pues una combinación entre indígenas y españoles, pero pues tengo sangre indígena, ¿no? Y entonces podría yo sentirme, digamos, más de alcurnia y, y entonces, bueno, digamos que yo hablo una segunda lengua y
pues yo, desde mi perspectiva, yo exigiría más por mi trabajo, ¿no es cierto? Porque además de hablar castellano, hablo inglés o hablo francés o hablo italiano o hablo otro idioma, ¿no? Entonces, no es que me paguen más, ¿no es cierto? Es lo que me deben de pagar. ¿No es verdad? No por eso trabajamos. Ah, pero es que ellos nacieron con su lengua. Pues sí, pero tuvieron que aprender el castellano. No es que les estén dando más porque son indígenas, ¿no? No confundamos, ¿no? Los indígenas han tenido que luchar mucho, han tenido que luchar muchísimo porque han sido ninguneados, han sido sobajados, han sido maltratados por muchos siglos. Y entonces ellos han demostrado desde su conciencia, desde su cosmovisión, desde su forma de ver la vida, ¿no? Desde sus creencias, que son tan inteligentes o tan buenos como los demás. O nosotras, pongamos otra analogía, ¿no? Ah, es que a Allison le pagan más. Ay, seguramente anda coqueteando con el jefe, ¿no? Seguramente, por eso viene con sus falditas chiquitas y por eso no sé qué. Pero a lo mejor Allison habla francés, habla inglés, habla italiano, es buena trabajando. Es decir, no es porque sea mujer, no es porque esté bonita, no es porque se ponga una falda, no es porque se ponga un escote, no, es porque lo vale, ¿no es cierto? Porque entonces tendríamos que pensar que un indígena le pagan más porque ahora el gobierno sí los está ayudando más que a nosotros. No, es que se lo merecen, ¿no? Es decir, es que ellos han luchado porque por eso que de por sí les pertenece. Nosotros somos los que vinimos y invadimos el país. Ellos ya estaban aquí. Luis Dush dice, ah, es que Cristóbal Colón vino y descubrió América. Ah, caray, dice él. Y entonces los que estaban aquí no existían, eran animales, no habían descubierto nada, ¿no? Es decir, no son inferiores, somos iguales a ellos y ellos son iguales a nosotros en el sentido de esta equidad del ser humano, ¿no? De la especie humana. Es decir, muchos de nosotros quizás vamos a tener la posibilidad de irnos a Europa a viajar, a visitar y vamos a gastar unos cuantos pesos, ¿no? Y llegamos a nuestro país y decimos, ay no, oh sí, es que allá en Europa esto, allá en Europa esto, por eso Europa no sé qué, por eso Europa no sé cuándo, por eso Estados Unidos no sé qué, por eso Canadá no sé qué, ah, por eso viven allá mejor porque si hay un... Sí, bueno, pues entonces si tanto les gustan esos países, ¿por qué carajos no se van a vivir a esos países? Pues precisamente porque no tienen el capital, ¿no? Para vivir en esos países. ¿Por qué están mejor esos países? Pues porque se paga más para vivir, ¿no? En esos países. Porque la conciencia ha cambiado. Porque hay igualdad, hay equidad en el trabajo. Tanto hombres y mujeres pueden demostrar que son precisamente iguales y que pueden demostrar su valía tanto en conocimiento como en otros aspectos. Es decir, no tienen que andar demostrando nada, ni hombres ni mujeres se tienen que andar desvistiendo, desnudando para demostrar que valen, ¿no? En ese sentido, no es que les paguen más. Si saben más, pues es obvio que se les tiene que pagar más, ¿no? Ahora, se puede decir, bueno, es que ella nació con el lenguaje, sí, y ahora lo está aplicando en su propia comunidad, es decir, se está rescatando esta parte. Ahora, dice la compañera, afrodescendientes.
Sí, cuando hablamos dice afrodescendientes, hablamos de todos aquellos africanos, todos aquellos africanos que, pues válgase la redundancia, africanos de África, ¿no? Porque hay africanos que no son de África, por ejemplo, los africanos que son de México, o los africanos que son de Estados Unidos, o los africanos que están en Cuba, o los africanos que están... Es decir, hay africanos en todos lados. ¿Por qué? Pues porque específicamente en el periodo de la colonia o en los periodos de las conquistas en los países latinoamericanos, no de los descubrimientos, de las conquistas, del venir y dominar, ¿no? Pues los trajeron como esclavos porque resistían más, ¿no? En el trabajo. Y se les podía exigir más en el trabajo, ¿no? En ese sentido, hay muchos afrodescendientes en nuestros países. Ahora, volteamos a Estados Unidos. Dice la compañera, tuvimos a un presidente afrodescendiente. Bueno, quizás lo que quiso decir la compañera es que los Estados Unidos, de Norteamérica, tuvieron un presidente con descendencia o ascendencia afrodescendiente, ¿no? Nosotros, por desgracia, no hemos tenido ningún presidente, ¿no? Digamos, afrodescendiente. Es decir, nosotros es cierto que somos los Estados Unidos, pero de México. Somos muy diferentes a Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos está muy cerca de nosotros y nos implica querer cosas de Estados Unidos, ¿no? Pero no las podemos tener. Es decir, yo veo a gente que vive en la frontera y que pasa a Estados Unidos como si fuera su casa y habla la lengua como si fuera su lengua, ¿no? Y se comporta como si fuera ciudadano de Estados Unidos, ¿no? Es decir, tiene las posibilidades de hacerlo, ¿no? Y lo cual es muy, muy lógico. En el caso de nosotros, bueno, yo nunca he ido a Estados Unidos, no hablo la lengua a perfección, apenas si la entiendo, ¿no? Pero no tengo la posibilidad de ir, ¿no? En ese sentido, no, lo que allá pase no es de mi incumbencia. Es cierto que ahí es, en algún momento llegó Obama, ¿no? Que fue también uno de los presidentes más crueles con nuestro país. Él ha sido uno de los presidentes que ha deportado a más gente de Estados Unidos a nuestro país, ¿no? Y se supone que era el bueno. En ese sentido, tendríamos entonces que saber de política y no tan solo de política nacional, sino de política internacional para conocer qué es lo que está pasando en otros espacios. Ahora, ¿por qué se les trata como esclavos? Bueno, no es que se les trate como esclavos solamente a ellos, ¿no? Es cierto que sigue habiendo este pensamiento racista, ¿no? De que solo yo, primero yo y al último yo, ¿no? Y en ese sentido, sí es verdad que hay gente con desigualdades sociales, ¿no? Muy terribles. Por ejemplo, nosotros, muchos de nosotros tenemos un pensamiento clasista también en donde decimos yo y nadie más, ¿no? Es decir, no me preocupo por el otro, no me preocupo por la otra, no la voy a poder ayudar a lo mejor al 100%. Miren, les pongo un ejemplo. El grado de ceguera que nos atañe ahora es demasiado grande, es muy severo, ¿no? Fíjense, hace unos días fui al banco, ¿no? Voy al banco, voy a sacar un poco de dinero porque tengo la fortuna de poder haber estudiado y tengo la fortuna de poder
hacer mi trabajo desde casa y tengo la fortuna de que alguien me pague por ese trabajo y tengo la fortuna de tener ahora estos conocimientos de bancos y movimientos, etcétera, etcétera. Bueno, estoy en un nivel, digamos, económico superior con respecto quizás a algunos de los compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, voy al banco y hay una señora abuelita, muy abuelita ahí en el banco, ¿no? En la entrada. Y estaba llorando la señora, ¿no? Una señora ya que no puede por ella misma. Estaba llorando y extendiendo su mano y todo mundo va a sacar dinero. Todo mundo. Y todos salían y le pasaban rozando su mano. No le daban nada. La ignoraban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así nos han hecho, ¿no? O los que pasan, pasan dándole 5 pesos o 1 peso, 50 centavos o los 10 centavos que les sobraron, ¿no? Y todavía pasan así orgullosos de que ellos sí le están dando a esa pobre vieja, ¿no? Fíjense nuestro grado de sinvergüenza, ¿no? Porque pensamos, ¿tuvo hijos? ¿Dónde están sus hijos? Seguro le da al gobierno. ¿Por qué anda pidiendo? No, es decir, pensamos un montón de cosas. No es de mi familia, que se la arregla como pueda, etcétera. ¿No? Nos volvemos fríos en ese sentido. Es más, muchos ni siquiera vemos que existe gente que está mal todavía, ¿no? Profe, yo estoy mal, yo también y me tengo que esforzar, tengo que trabajar, ¿no? Para salir adelante. Sí, pero ¿cuántos años tenemos? ¿No? Somos jóvenes, podemos hacer algo y podemos apoyar al otro, ¿no? Y entonces, pues yo la veo, paso al cajero, saco un billete y sin que nadie se dé cuenta y hasta estirando la mano, yo paso como nada y le pongo el billete en la mano y me voy. No tengo que estar viendo si me van a aplaudir, no tengo que estar viendo si está bien, si está mal, si se pone contenta la señora. No es importante. Lo importante es la ayuda. Y lo importante en este sentido es que todos ya nos volvimos ciegos, ¿no? No vemos el dolor del otro, no vemos la tristeza del otro, ¿no? No nos importa. Dicen por ahí, te importa un carajo el otro, ¿no? En ese sentido, no es que solamente los negros hayan sido esclavos, no es que solamente los negros la pasen mal, o no hay que sentirnos tan contentos porque a un solo negro, un solo afrodescendiente ya logró llegar hasta donde estaba, logró porque se lo merecía, pero hay un montón de gente negra que, aunque se lo merece, no tiene los medios, ¿no? Es decir, está bien que veamos al exterior, pero ¿qué es lo que pasa en el interior? ¿No? Por ejemplo, con esto voy a ir cerrando para que vayamos avanzando con las demás compañeras, ¿no? Dice, hay una, digamos, hay niños en Gaza que se están muriendo por la guerra, ¿no? Y entonces se levanta una organización civil y pues uno se siente comprometido, ¿no? Y entonces te piden alimento, te piden ropa, tú vas y aportas, lo cual está muy bien. Pero en tu cuadra hay unos niños que son golpeados por sus padres, pero por ellos no te sientes comprometidos, ¿no? No intervienes, ¿no? Es decir, es mucho más fácil dar like o dar compartir en un programa de Facebook que aplicarse,
¿no? ¿Por qué? Porque implica que nosotros y nosotras tengamos que destinar tiempo para, ¿no? En ese sentido, debemos de ser más abiertos. Por eso esta materia, ¿no? De interculturalidad. Debemos de buscar esa pluralidad, saber que tenemos esa multiculturalidad e intentar compartir esos conocimientos con los otros y las otras, ¿no? Ahora, ¿por qué los negros se usan como esclavos? No eran los únicos. Recuerden que los indígenas fueron también ocupados como esclavos en sus propias tierras, lo que se repitió apenas en los 90, ¿no? Con Salinas de Gortari y esta ley que sacó con respecto a las tierras de los ejidatarios, es decir, Salinas de Gortari, en este pensamiento demoníaco neoliberal, ¿no? Él dice, a ver, esos indígenas mugrosos ni producen la tierra, por eso es que estamos como estamos, pero pues vamos a hacer una ley donde ellos puedan vender esas tierras. Que recuerden que Zapata dijo que no, ¿no? Dijo que esas tierras comunales nunca se podrían vender porque eran de la persona que luchó por ellas, ¿no? Viene Salinas y cambia, ¿no? Y entonces ahora los títulos de propiedad ya se pueden vender. ¿Y qué pasa? Que el indígena pues no tiene para trabajar su tierra. ¿Por qué? Porque el gobierno no invierte en ellos, porque lo que quiere es precisamente quitarle su espacio. Un ejemplo, por ejemplo, Vero, vamos a ocupar a Vero. Digamos que Vero tiene 5 hectáreas, ¿no? Pero su condición económica está hecha precisamente para que eventualmente ella, en vez de ir avanzando, vaya decreciendo económicamente, ¿no? En cierto momento no va a tener para invertir en la siembra de sus 5 hectáreas. Porque necesitan una inversión, ¿no? Y a lo mejor sus tierras son muy buenas, pero solamente puede sembrar 1 hectárea porque fue para lo que le dio, ¿no? Y cuando ella siembra, los precios de lo que ella sembró está puesto para que le den menos de lo que ella invirtió, ¿no? Entonces así nunca va a salir adelante. Ah, pero llego yo y le digo, oye, te compro tus hectáreas. ¿Cuánto quieres? No, pues es que quiero, digamos algo, ¿no? Porque pues es título de propiedad. Dame 100,000 pesos. No, no te puedo dar 100,000 pesos, ¿no? Pues es título de propiedad. Imagínate, a mí me va a costar mucho dinero cambiarlas a propiedad, ¿no? Es decir, a una propiedad a mi nombre. Me va a salir casi en 100,000 pesos. ¿Quieres? Te doy 50. Y ella necesita el dinero y dice, bueno, 50. Esos 50,000 pesos se los gasta en un año. Y al año que viene, después, ella me dice, oye, necesito trabajo. ¿No quieres que siembre tus tierras? Que eran mías, pero que ahora ya no son mías por esta situación. Y yo le digo, ah, sí, te voy a pagar 50 pesos el día. Bueno, ¿no? Es decir, ahora nosotros que éramos dueños, ¿no? De nuestras tierras, volvemos a trabajar en nuestras tierras, pero ahora somos esclavos de nuestras tierras, esclavos de alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que solamente los negros sean esclavos, también nosotros nos hemos esclavizado. Ahora nos esclavizamos con la televisión, nos esclavizamos con el teléfono, nos esclavizamos con ciertas cosas. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hacemos o no obtenemos un nuevo aprendizaje? ¿Por qué? Pues porque ya trabajamos todo el día, ya estoy cansado, estoy harto o estoy harta, ¿no? Y voy a descansar un ratito. Me pongo al teléfono o me pongo a la televisión o a la computadora, al internet, y lo que veo no es algo para aprender, ¿no es cierto? No es algo que me haga falta, sino es una novela, una película, es decir, es cierto, estamos muy cansados y también
tiene que ver precisamente con este contexto en el que aún todavía estamos, en donde no se nos permite crecer, ¿no? Estamos en ese proceso de depuración, ¿no? Estamos en ese proceso en el que se intente pagar más, en el que se intente pagar mejor. Es decir, hace 2 años todavía nos pagaban el salario mínimo en 84 pesos. Y te subían el salario mínimo cada año 20 centavos, 10 centavos. Y decía el Castells, no, es que con 84 pesos, bueno, no recuerdo si es Castells, por favor, me investigan quién era el secretario de Economía hace 2 años. Y el que deponía los sueldos y salarios, ¿no? Y decía esa persona, es que con 84 pesos viven re bien, ¿no? Ya con eso, ya para qué quieren más, ¿qué le van a hacer a tanto dinero? ¿No? Ah, y en ese sentido no teníamos libertad financiera, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en este periodo? ¿Qué pasa en este periodo? Ah, que sube más de un 20% el salario, es decir, en el primer año subió de 84 pesos a 116 pesos. ¿Cuánto más subió? ¿Cuántos pesos subieron? No subieron 10 centavos ni 20 centavos. Subió un buen porcentaje, ¿no? En el segundo año ya subió hasta los 130 y tantos, 140, en este lado digamos, en esta zona, ¿no? En el lado norte de la zona ya están ganando hasta 200 al día, lo cual nos da más, digamos, libertad financiera o libertad económica. Bueno, espero que me haya yo contestado, ya me amplié mucho, déjenme leer algunas cosas y y ya le doy la participación a, me parece que Allison, ya bajó su manita, no sé si ya no quiera participar, y después a Carla. ¿Me comentas, Allison, o con un mensajito si todavía quieres participar o no? Dice... dice, entonces, profe, ¿qué clases ahora existen en nuestro país? ¿Qué clases de culturas en nuestro país? Bueno, en ese sentido, hay en el libro mencionan algunas culturas, creo que 74 con respecto a las personas. Ah, clases sociales en nuestro país. Bueno, solamente está la clase alta, la medio alta y la clase baja, en la que estamos nosotros. Nosotros no somos de clase alta, ¿no? Somos de clase baja, ¿no? Y dentro de la clase baja sí hay clases de, digamos, clase baja alta, clase baja media, clase baja baja, ¿no? Algunos de nosotros somos de la clase baja alta o somos de la clase baja media, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar estudiando, podemos estar viviendo, trabajamos, es decir, pero no estamos en la clase baja baja, es decir, mucha gente no tiene ni para comer, ¿no? O por ejemplo, la gente indígena, por desgracia, todavía tiene que salir en mitad de la pandemia, ¿no? A vender su frutita, a vender sus cosas. Y luego nosotros que nos creemos de la clase alta, vamos y le decimos, oiga usted, yo quiero sus frijolitos. ¿Cuánto cuestan? No, pues cuestan 35 pesos el kilo. ¡Ahora! ¿35 pesos? Pues ¿qué hacen? Ya vienen cocidos. Es decir, hasta nos burlamos de ellos. Ah, pero vamos al Chedraui, vamos a otras de esas tiendas y agarramos los frijoles, todos feos, de hace quién sabe cuántos días, y vamos y no le decimos al cajero, oiga, estos frijoles están en 40 pesos. Oiga, pues que ya vienen cocidos, ¿no? Como nos creemos de clase alta, ¿qué decimos? Aquí está y hasta llevamos un montón, ¿no? Y entonces en ese sentido denigramos al que está trayendo digamos, la materia prima,
la fruta, la verdura de su propio campo, ¿no? Somos en este sentido hasta tontos, ¿no? Porque compramos a precio caro lo que ya está enlatado, lo que ya está echándose a perder, ¿no? Y lo que está fresco lo queremos comprar barato, ¿no? Es decir, preguntas por unos aguacatitos y te dicen, no, pues de a 25 pesos. Oh, ¿y si me llevo 2 kilitos? Yo pienso que la persona de decir, ay, qué tonta, ¿no? Pues si que haga una suma, una multiplicación por 2, pues no se supone que son 50 pesos, ¿no? Fíjense cómo nosotros nos volvimos ya en ese sentido gente que piensa que tiene dinero y somos más ingratos con los demás, ¿no? En realidad no pasa así, somos de la clase baja, media o alta, pero no somos de la clase media, ni somos de la clase alta menos, ¿no? Estamos en esa clase baja. Y como clase baja debemos de apoyarnos. Si no nos apoyamos nosotros, ¿quién nos va a apoyar? ¿O hacia dónde vamos a ir? ¿No? Porque los de arriba no te van a apoyar, no te van a reconocer como clase alta, ¿no? Lean el librito de Mariano Azuela, Los de Abajo, ¿no? Es muy significativo. Dice, ok, dice a Mari, es bueno saber otros lenguajes o dialectos para sobresalir nosotros mismos. Bueno, por ejemplo, el dialecto del inglés es una lengua que se usa en otros países, ¿no? Y que se toma como lengua, pero en realidad es un dialecto. Si a eso te refieres con dialecto, está bien. Pero si te refieres con dialecto a las lenguas que están en nuestro país, entonces estás en un error, ¿no? En nuestro país no hay dialectos. Ni siquiera el castellano es un dialecto, ¿no? Es decir, el español, por ejemplo, nosotros cuando hablamos y alguien, un chino, un japonés, un inglés, un francés, haces una broma en doble sentido acá y ellos no la entienden. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es demasiado complejo, ¿no? El castellano es demasiado complejo. De hecho, las mismas personas que hablan en español de España, ¿no? Obvio, bueno, muchas veces a nosotros los latinoamericanos no nos entienden, ¿no? Porque tenemos un bagaje lingüístico demasiado amplio y podemos referirnos a una cosa con infinidad de nombres. Y no nos equivocamos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, cuando decimos yo hablo contigo, ¿no? Y cuando alguien más dice, ah, él habla contigo, ellos hablan contigo. Es decir, el lenguaje es tan grande que hay una confusión para los extranjeros con respecto a nuestra lengua. Entonces, en ese sentido, hay demasiadas lenguas en nuestro país que también vienen en la lectura, ¿no? Y que podríamos aprender, ¿no? En el sentido de lo que decía Mari, me parece. Mari, sí. Luego dice Angélica. Hay personas racistas que por ser negro a veces no les dan trabajos. Sí, hay personas racistas, hay personas sexistas que solo por ser mujer no te dan trabajo, ¿no? O peor aún, si eres una mujer que te acaba de dejar el marido y vas a pedir trabajo y estás embarazada, no te voy a dar trabajo. Pues si mira cómo vienes. No te me vas a poner mal aquí. No. Nada de trabajo. Eso es racismo también, ¿no? Ahora resulta que porque traer una vida al mundo no me pueden dar trabajo, pues si es cuando más lo necesito. O se han dado casos de mujeres que se embarazan y las corren de sus trabajos. ¿No creen que eso es incorrecto? Entonces cuando el patrón debería decir, ah, estás embarazada, felicidades, vas a trabajar igual y ya te vamos a dar tu periodo y todo. No, es decir, ser conscientes
del estatus del otro o de la otra, ¿no? Dice Carla, a veces solo existimos y no vivimos. Bueno, por lo general estamos existiendo, ¿no? Y no estamos viviendo. ¿Por qué no vivimos? Pues precisamente porque no tenemos los medios necesarios económicos para ser felices en la vida. Yo no sabía que se necesitaba dinero para ser feliz, ¿no? Pero es que él tiene, es que ella tiene, es que él sí puede, es que ella sí puede, es que viene y me presume que se fue de vacaciones a no sé dónde y viene y yo no puedo. Bueno, pues qué bueno por él, ¿no? Qué bueno por ella que haya alcanzado eso. Yo voy a luchar por las metas que yo quiera. ¿Por qué tengo que tener o por qué debo de tener las metas que el otro tiene? ¿No? Dice Mari, salió unos videos y en noticias que en Estados Unidos sí veían a un humano de color de piel blanca, de color de piel, ahí ya no sé, blanca lo golpeaban. Bueno, no creamos todo lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? O en los videos, hay que saber diferenciar de las fake news de las noticias reales, ¿no? Ya no más falta que salgan un video donde por ser mujer te golpeen, ¿no? Es decir, es cierto que hay esta desequidad de género y que las mujeres sufrimos más en ese sentido, no podemos salir tan, digamos, con tanta confianza en la noche, digamos, sobre todo en las ciudades, pero no es del todo así. Hay que buscar más información. Sí, clases sociales. Ok, dice... ok, yo creo que habla Carla de la minimización del trabajo. Y luego Cristal dice... Cristal ya leyó el libro de los de abajo. Muy bien, Cristal, es muy buen libro. Es un libro de Mariano Azuela y habla precisamente que pues están luchando por una revolución y al último, pues como son los de abajo, pues no saben qué cosa está bien o qué cosa está mal. Dice, también hay muchas violaciones dentro de los trabajos de servidumbre. A veces no se respetan sus derechos. Bueno, no es que a veces, yo creo que siempre no se respetan los derechos. ¿Y por qué no se respetan los derechos? Porque desgraciadamente somos los de abajo y somos los que necesitamos y somos los que no tenemos el poder económico. Pero si tenemos poder en conocimiento, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Dicen ahí están otros 20 pesos. Es decir, todos nosotros debemos de preocuparnos por seguir aprendiendo, ¿no? Debemos de preocuparnos por tener un pensamiento propio. Por ejemplo, su compañera Vero decía, yo creo que siempre la palabra indígena se ha tomado para despreciar, menospreciar, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso está mal porque bla, 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 bla. Es decir, tiene un pensamiento, ¿no? A lo mejor está mal o a lo mejor yo no estoy de acuerdo con su pensamiento, ¿no? Pero seguramente que va a defender su pensamiento y lo va a argumentar. Eso es lo que necesitamos nosotras, ¿no? Es decir, tengo una lectura y de esa lectura yo tengo una postura y de esa postura argumento mi postura y en esa postura yo defiendo esa postura. Estoy abierto quizás para aprender nuevas cosas, pero no voy a cambiar mi forma de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien me venga a dar 100 pesos, porque alguien me venga a dar 500 pesos, porque alguien me venga a dar una despensa para que yo vote por tal o cual partido, ¿no? Y entonces siga estando jodido para el resto de mi vida, que es lo que está pasando precisamente en estos momentos, ¿no? Siguen haciendo las mismas prácticas. Vean en sus contextos dónde están. Bien, cierro aquí mi perorata porque ya me apropié el micrófono. Me parece que estaba Carla. No sé si todavía quieres participar, Carla. Si quieres, toma la palabra. Sí, Adelante. sí, profe. Bueno, ya lo mencionó, pero bueno, lo que yo quería mencionar es que más que bueno, por ejemplo, los pueblos originarios, Ajá. más que una lucha están haciendo una defensa por algo que tienen que tener, no es algo que tienen Claro. que pedir, sino algo que ya tienen.
solo buscan como tener cierta diversidad y al mismo tiempo cierta diferencia en su cultura. Claro, Y aquí es donde entra yo pienso que aquí es donde entra la pluriculturalidad, ya que tenemos que respetar y tolerar, ser tolerantes con las tradiciones o costumbres que ellos tienen, porque ninguna cultura es superior y ninguna es inferior. O sea, todas tienen la misma importancia. ok. Muchas gracias, Carla. De Por, hecho, sí, adelante, adelante. por ello es que Por ello es que tenemos una diversidad de culturas por los diferentes puntos, entonces se tienen que respetar. Exactamente, exactamente. De hecho, es eso lo que dices, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Carla, ¿no? Es decir, yo mujer no lucho por lo que quiero que me den. No, pues quien dicen que necesito algo de ustedes. Yo lucho por lo que de por sí es mío y que ustedes no me quieren dar, pues, ¿no? En ese sentido, la gente indígena, en ese sentido, los pueblos originarios, en ese sentido, estas personas que están luchando precisamente por recuperar lo que es de ellos. No, no se ha acabado su lucha. Y lo que se quiere es que se respete su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ver el mundo, su lenguaje. Bien, cierro aquí porque si no, no voy a dar oportunidad a las demás. Neidy, ¿querías comentar algo? Adelante, Neidy. Sí, profe. Solo, cuando hablo de esclavizar, Ajá. dijo que pues que todos estamos esclavizados, ¿no? Estamos esclavizados en el celular y así, pero pues yo me refería al esclavismo de antes, porque pues ahorita sí ya todos somos esclavos, yo de alguna u otra manera lo somos, Sí, sí, es ¿no? cierto. Pero yo me refería a los de antes, que o sea, que recibían, o sea, literal los trataban como mercancía, porque, o sea, te doy tanto y véndeme a esta persona, ¿no? Porque la voy a ocupar para Ujú. tales cosas. O sea, me refiero a eso, sino que igual a lo mejor ahora ya no nos dicen, órale, ponte a trabajar así como antes, como a Ujú. los esclavos, así sí los maltrataban en la cuestión física y en la cuestión moral. Ok, Nada más quería hacer como ese bueno, hincapié. ese hincapié ajá, Ok, en ese ok, aspecto del esclavismo. ok, gracias, Neidy. Sí. Sí, bueno, lo que dice Neidy no es que tanto se haya, digamos, haya cambiado la esclavitud, seguimos siendo esclavos y seguimos siendo maltratados, ¿no? Solo que ahora es peor, ahora somos maltratados psicológicamente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en la televisión o en el celular a gente con cuerpos esculturales, ¿no? Y psicológicamente nos están maltratando, ¿no? O cuando vemos a gente que está viajando por el mundo y psicológicamente se nos está maltratando, ¿no? En nuestra dignidad, porque yo sí puedo y tú no puedes. Es decir, eh, ha cambiado un poco, pero seguimos siendo esclavos, ¿no? De alguna manera. Claro, ahora ya no como en las películas o en las novelas donde te agarraban a latigazos, ¿no? Y órale, a trabajar, dale duro, porque si no aquí, si no te mueres del cansancio, te mueres a latigazos. Ha cambiado la forma de maltratar a la gente de una forma física, ¿no? Que finalmente el hombre o la mujer cuando se cansa de ser maltratado, una de dos, o se deja morir o se levanta en armas, ¿no? Eso es históricamente probado. Pero, ¿cómo puede hacer una persona que es psicológicamente dominada, ¿no? Tanta cosas psicológicas que existen en nuestros mundos que nos meten ideas, ¿no es cierto? De qué es mejor y de qué es peor. Por eso es que también actuamos como actuamos. Pero sí, también estoy de acuerdo con lo que dice Neidy. Vero, adelante, coméntanos. Profe, mire, qué interesante bueno, me gustaría hacer un poquito de énfasis en la relación que existe en el tema que estamos tratando con la materia de tecnología educativa. ¿Por Ujú. qué me gustaría entrelazarla? Porque si bien recuerdo en la clase de tecnología educativa, decía o mencionaba que el propósito de la educación era formar ciudadanos que fueran capaces de hacer defender sus derechos, es decir, Ujú.
informarnos, prepararnos para que fuéramos participativos, responsables, para poder participar en la vida social, ya fuera económica o política de México. Ujú. He ahí la gran importancia de que la educación o la tecnología en la actualidad es la que se preocupa porque los seres humanos o porque nosotros como personas ya estemos más preparados para que precisamente no se dé este tipo de situaciones, porque mencionaban el que se minimiza o no se le da el valor a las personas que trabajan en el área doméstica, Ujú. pero también muchas veces pasa por eso, porque no estamos informadas o no tenemos el conocimiento para hacer valer nuestros derechos. Claro, muchas gracias, Vero. Muchas gracias por esa concatenación. Y esto nos da pie a que todas las materias que estamos viendo dentro de este semestre, todas las materias tienen relación, ¿no? Aquí hubo una unión perfecta con respecto a esto de nuestra materia de educación intercultural con tecnologías. Ahora, nada más para acotar un poquito de lo que dice Vero. Vero, en este sentido, está apropiándose el sentimiento de que somos nosotras las que tenemos que estar haciendo aseo en una casa, ¿no? Es decir, la que hace aseo doméstico, lo cual no tendría por qué ser así. También los varones podrían hacer aseo doméstico, también lo saben hacer, ¿no es cierto? Es decir, no solamente el trabajo es propio del género femenino, ¿no? No solamente el trabajo es propio del género femenino. Es decir, el trabajo es trabajo. Ahora, entonces, yo por ser mujer no puedo entonces ser una ingeniera civil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de hombres y entre un montón de hombres, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? O, por ejemplo, eso es algo de lo que sí respeto de Estados Unidos, ¿no? O de otros países. Por ejemplo, en el ejército, la capitán puede ser mujer y tiene a su cargo muchos hombres y los hombres le tienen que hacer caso porque es capitán, ¿no? O hay ingenieras, ¿no? Ingenieras en todos los aspectos y puede haber ingenieros también, pero ella es la jefa de proyecto y entonces tienen que acoplarse. Y no porque sea mujer, no, ¿qué va a saber ella? No, no es así. En ese sentido deberíamos de cambiar nosotros, ¿no? Es decir, saber respetar digamos, la gestión del otro, porque llegó ahí por sus propios méritos. En ese sentido, digo, yo creo que en estos tiempos va a ir cambiando muchos de los trabajos que anteriormente hacían las mujeres, las van a ir haciendo los hombres, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de casa. ¿Por qué? Porque somos nosotras, fíjense cuántas estamos aquí, ¿no? Que estamos preparándonos, ¿no es cierto? Y entonces yo me preparo ¿para qué? Pues para trabajar en lo que me preparé, ¿no es cierto? Para estar haciendo lo que yo estoy estudiando, ¿no? Si soy pedagoga, pues me voy a dedicar a dar clases, ¿no? Y en ese sentido, ni modo que no haga yo mi vida, pero necesito encontrar a otra persona que también entienda que necesitamos trabajar juntos para lograr cosas. Y quién sabe, a lo mejor al esposo en este sentido o en este avanzar en la sociedad le quede claro que pues a lo mejor él no tiene la capacidad para o la digamos el conocimiento para poder sortear todos los gastos y entonces él le quede claro que puede ayudar en casa, ¿no? Y no se va a sentir menos, ¿no? En ese sentido, vamos avanzando en la sociedad, ¿no? Es decir, este nivel cultural va cambiando mucho. No solamente ciertos trabajos nos tocan a nosotros, ¿no? O ciertos trabajos les tocan a ellas. Es decir, yo no tengo problema si tuviera una pareja donde esta pareja tiene un mejor trabajo que el mío, ¿no? En el sentido económico y de repente esta pareja dice, pues es que no podemos salir a trabajar los dos, necesitamos cuidar al niño y pues yo tengo que salir a trabajar o para que sigamos viviendo más o menos bien, ¿no?
Yo diría, perfecto, yo me quedo aquí con el niño, yo me quedo a hacer el aseo, etcétera, etcétera, y pues no va a haber problema, porque estamos trabajando en equipo. Ese es el pensamiento que deberíamos de buscar, ¿no? No el pensamiento en el que uno tiene que ir llenando, de ir llenando precisamente uno u otro este nivel económico, digamos. Dice Angélica, dice al contrario, debería sentirse orgulloso de tener una mujer que haya tomado la decisión de estudiar y trabajar por sí misma. Bueno, es que no es que se sientan orgullosos o no, es que es lo que se debe de hacer, ¿no? ¿Por qué yo por ser mujer no voy a estudiar? Por el hecho de ser mujer. Es que te vas a embarazar, es que seguramente vas a la universidad nada más a buscar hombre, es que ese es un pensamiento sexista, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues bueno, tengo la fortuna de que yo soy mujer y que eventualmente voy a poder procrear nuevas personas, nuevos humanos, ¿no? Pero eso no me exime de que yo también pueda lograr mis metas. A una de sus compañeras le decía una de sus maestras, imagínense, con esto voy a ir cerrando, ¿no? Les decía una de sus maestras, en la prepa, se embaraza en la prepa y le dice, es que, pues tú ya echaste tu vida a perder, ¿no? Porque pues ya te embarazaste y ya no vas a poder seguir avanzando. Imagínense lo que esta niña, ¿no? De 18 años, quizás 19 años, siente cuando le ponen una carga, es decir, cuando le dicen que lo que tiene en su vientre, por esta idea tonta, ¿no? Por esta palabra tonta de decirles que andabas de calenturienta y mira ahora lo que pasó, ¿no? Ya echaste a perder tu vida, ¿no? Y fíjense, se lo dice una profesora, mujer, ¿no? El pensamiento en el que estamos sumidas nosotras como mujeres, ¿no? Ahora no podemos disfrutar nuestra sexualidad porque somos tontas, ¿no? Y entonces, esta compañera suya sigue estudiando y tiene su niña, ¿no? Y ya está por terminar la licenciatura. Es decir, ¿por qué me dicen que tener un hijo es un error? Eso no es un error, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Claro, hubiera sido mejor si lo planeamos, ¿no? Pero nosotras no tenemos por qué estar pensando en que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Es decir, sí ser conscientes de lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, cuáles son las metas y los planes que debemos de seguir, ¿no? Las estrategias para llegar y poner estas cosas que posiblemente pueden pasar en el futuro, ¿no? Es decir, en este sentido que decía la lectura, nosotros mismos, nosotras mismas, también somos migrantes, ¿no? Estamos migrando. A lo mejor no migramos a otros espacios territoriales, pero migramos de espacios cognitivos y de espacios del saber a otro espacio del saber, ¿no? Entonces, no es que nos sentamos orgullosas, ¿no? Orgullosas es decir, ya logré algo, ahora sí soy alguien, ¿no? No, porque siempre somos alguien. Necesitamos sentirnos en ese espacio con la necesidad de seguir avanzando. Yo no me quiero quedar ahí donde estoy, yo quiero seguir aprendiendo. ¿Y cómo voy a seguir aprendiendo? Bueno, buscando los medios en vez de dedicar tiempo a algo que no me va a dejar nada productivo. Bueno, dedico el tiempo para algo que sí me va a producir un beneficio, un conocimiento. El conocimiento es poder, ¿no? Dicen que el conocimiento es el séptimo poder. Neidy, vi que levantaste la mano. Comenta, por favor. Nada, profe, nada, gracias. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. ¿No? Adelante, Carla.
Sí, creo que Voy a sí. recogerles un libro, no sé si ya lo haya leído, pero se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Ajá. Va como que en este enfoque, o sea, sí cambia como que tu chip, entonces sí me gustaría como recomendárselos. Ok, ¿cómo se llama? Eh, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Ajá. ¿Lo tendrás en electrónico o algo Ajá, así? lo tengo en PDF, si gusta lo mando al grupo y ya. Ok, me parece bien. Ajá, lo tengo en un PDF, si gustan que lo mande al grupo, lo mando. Me parecería bien. Yo propongo que sí lo mandes y pues bueno, invertamos nuestro tiempo en leer algo, ¿no? Ya, si quieren, claro. Tú envíalo, compañera Carla, y lo, lo leemos en la medida de lo posible. Y siempre es importante que sigamos leyendo cosas aparte, ¿no? Para formarnos nuestro propio criterio. Gracias, Carla. Entonces, esperamos tu libro ahí Sí, profe, yo lo envío. Ok. Gracias, Carla. Bueno, entonces, ya nomás para ir finalizando y para ir acotando con respecto a esto de la identidad, unidad y diversidad, esto que platicamos ahorita tiene que ver con la identidad que nos estamos formando, ¿no? Tiene que ver con cómo somos o cómo estamos pensando o cómo estamos viendo la realidad en el mundo. Qué tanto de unidos o de unidas estamos, ¿no? Y qué tan diversas estamos también. Qué tanto pensamos de maneras diferentes. En ese sentido, puntos claves, ¿no? Los indígenas no están luchando para que se les dé algo, como nosotras las mujeres no luchamos para que se nos dé algo, ¿no? Tanto indígenas como mujeres luchamos para recuperar lo que se nos fue quitado, ¿no? Y que no se nos quiere dar por ningún motivo, ¿no? En ese sentido, no estoy luchando para que se me dé derechos, ¿no? Estoy luchando para recuperar los derechos que de por sí con el nacimiento eh, obtengo, ¿no? Yo al nacer, nazco con derechos. Ah, claro, yo nazco mujer y al nacer yo no sé si tengo derechos o no tengo derechos, pero yo soy libre, ¿no? Y en ese sentido voy avanzando. Ah, pero conforme voy avanzando me van diciendo que la mujer no puede levantar la voz, que la mujer no puede, digamos, levantar la voz en el sentido de comentar algo, de dar opinión, ¿no? Es decir, yo voy creciendo y que los niños no pueden hablar con la gente grande porque ellos no saben de los problemas de los adultos, se nos va negando, ¿no? Ahí es donde vamos aprendiendo que estamos siendo negadas o negados y eso no es lo que debería de ser bueno para un pueblo que quiere ser libre cognitivamente. Neidy, ahora sí levantaste la mano. Bueno, la tienes arriba, no sé si quieras participar. Sí, profe. Adelante. Para decirte que comento sobre los indígenas y las mujeres, que nosotros las mujeres que tenemos, que no es porque se nos pague más, sino porque nos corresponde, ¿no? Claro. Sí, estoy de acuerdo, profe. Pero bueno, también hay otros casos que donde hay más personas, sí, aunque no sean mujeres, que igual a veces pues protestan por lo que les pertenece, ¿no? Ajá. Entonces, nomás que hacer en como hincapié en el que creo que muchos de nosotros, pues protestamos por lo que nos pertenece. Claro. Y pues en el mundo o en el país en el que estamos, pues desafortunadamente pues no nos lo dan como queremos o como nos corresponde. Pero pues siempre yo creo que vamos a seguir luchando, así como se dice sobre las mujeres. También siento que, o bueno, pienso Uh-huh. que en este caso de las mujeres ¿cómo se diría? Por ejemplo, cuando va manejando, ¿no? Uh-huh. Alguien y no sé, sea al reversir se dio o le pegó algo.
Ujú. y dice, ah, seguro es mujer. Ajá. Y, Sí, sí, sí. ¿no? Y dices, no, pues si era hombre ya no dice nada. Ajá. O sea, pues, de ahí se ve, o sea, en ese aspecto con nosotros. Pero también nosotras, la educación que nos dan es que también, por ejemplo, nuestros papás o la sociedad igual nos tratan así como de, no le hagas nada porque es mujer o Ajá. cosas así, o ella no puede hacer esto porque es mujer, ¿cómo le vas a poner a hacer esto? Ajá. O sea, en esa parte igual como que sí, de por sí ya nos tachan mal Ujú. siendo mujeres y más con esas cosas, con esa educación de nuestros padres, ¿no? Claro. O sea, en ese aspecto tendríamos que cambiar desde nosotros mismos, desde lo más individual, para que vayamos o para que la ciudad vaya teniendo otro pensamiento hacia nosotras. Claro. Sí, Claro. y ya está. Ok, muchas gracias, Sí, Navy. Muchas sí, gracias. profe. Sí, es cierto que bueno, esos son comentarios sexistas, ¿no? Este, eh, otro comentario que me molesta muchísimo es mujer al volante, peligro constante, ¿no? Cosas tan tontas, ¿no? Por ejemplo, que nosotras dejamos que siga sucediendo, ¿no? Por ejemplo, un chiflido o por ejemplo una peladez que nos dicen y qué es lo que hacemos nosotros. Ay, déjalo, ya, no le hagas caso, solamente no le hagas caso. Ay, de repente sale una mujer que no le gusta, a ver, dímelo aquí de frente. Y vieran de ver cómo el hombre se pone colorado porque no esperan que las mujeres hagan eso, ¿no? Y en ese sentido, nosotras debemos de tomar lo que nos pertenece. Ahora, es cierto que los pensamientos han ido cambiando, ¿no? Y es cierto que en ese sentido, eh, nosotras debemos de ir avanzando y demostrar que lo que queremos o lo que no que queremos, sino lo que nos pertenece es precisamente porque estamos demostrando que nos pertenece, ¿no? No somos inferiores a nadie, a ninguno. Ah, claro, es posible que entre la pareja, es posible que entre la casa, es posible que entre la familia se llegue a acuerdos donde pues ciertas personas hagan algo. O por lo general las mujeres realizan la comida o realizan ciertas actividades de la casa, ¿no? En este sentido de acuerdo, ¿no? Es decir, alguien más está trabajando, no puede hacer lo que está haciendo alguien que no está haciendo, digamos que no tiene el mismo tiempo ocupado. Entonces, se debe de llegar a acuerdos. Y, como les decía, luchamos por lo que nos pertenece, no por lo que queremos, luchamos por lo que nos pertenece, ¿no? Y en ese sentido de luchar por lo que nos pertenece, hay que hacerlo bien, ¿no? Yo no voy a luchar por querer ir a estudiar, ¿no? Y de repente mi mamá o de repente mi papá no quiere porque, pues, a lo mejor soy la única, la última o soy la única, ¿no? Y pues aunque el papá o la mamá saben que eventualmente ya teniendo 18, 19, 20 años, ya estamos ya tenemos a 4 o 5 por ahí pretendientes y que nos vamos a ir en algún momento como lo hicieron ellos, ¿no? Y se ponen celosos, no vamos a ponernos rebeldes y entonces a irnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, pues a demostrar que de veras queremos estudiar, ¿no? A demostrar con hechos, es decir, a demostrar con inteligencia, no a ser rebeldes, ¿no? Porque entonces estamos haciendo lo que quizás en su momento ellos hicieron, ¿no? En ese sentido, debemos de estudiar más, es decir, oye, ¿por qué estás tanto en el celular? Ah, mira, mamá, es que mira, encontré esto. Mira, así se hace este platillo. Oh, mira, esto es lo que nos están enseñando. Mira lo que hablan, mira. Es decir, si yo le pregunto a alguien, ¿qué haces en el celular? Nada. Y estoy viendo el Facebook, o estoy viendo el YouTube, o estoy viendo...
Digo, cualquier otra cosa que no es malo, pero que sí nos quita un tiempo valioso que podríamos estar ocupando, por ejemplo, para seguir aprendiendo. ¿No es cierto? El aprendizaje o el conocimiento es una gran herramienta. Y bueno, cierro, decía, los pueblos indígenas no estamos luchando por que nos den algo, sino por lo que ya era nuestro y que nos quitaron desde hace mucho tiempo. Con respecto a los pueblos indígenas, dentro de la lecturita también vienen un montón de pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, los chontales, los cholos, los chochos, los choltecas, los chinantecos, los chichimecas, chiapanecos, los coras, es decir, un montón de pueblos que nosotros ni siquiera vemos, ¿no? Ni siquiera sabemos que existen. También estos pueblos afrodescendientes, ¿no? Nosotros tenemos gente afrodescendiente, no la conocemos, pero tenemos gente afrodescendiente. Es más, hemos visto a algunos compañeros o compañeras que viven por aquí en las regiones y que ellos son chinitos, ¿no? Son de color más moreno, más llegándole al negro. Y para nosotros es normal y para ellos es normal también, porque siempre nos hemos visto. Pero quizás alguno de ellos o alguna de ellas tenga ascendencia africana, ¿no? Y no sepa tampoco, ¿no? Es decir, para él ya es normal, es su color, pero quizás es de descendencia africana, ¿no? ¿Dónde es donde se encuentran estos? Pues en la Costa Chica de Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz. Y también tenemos aquí en Puebla, si leyeron ahí, también hay en Puebla, en Yucatán, en Tabasco, en Michoacán, en Guanajuato, Nayarit. Es decir, hay mucha gente afrodescendiente que está en nuestros pueblos, pero que ni siquiera la conocemos, ¿no? Ni siquiera nos damos cuenta o pensamos que es de descendencia africana. Y algo que también quería yo tocar, pero que es imposible que toquemos en una sola clase, es precisamente esta migración. Muchos de nosotros migramos de nuestros lugares, ¿no? A otros espacios, no porque querramos irnos, sino porque la necesidad nos obliga, ¿no? Es decir, muchas de las gentes de las comunidades, sobre todo los jóvenes, migraron a las ciudades. ¿Por qué? Pues porque era donde podían estudiar. Y en ese proceso de migración hay también un peligro con respecto a las lenguas indígenas, ¿no? Y a la apropiación de la cultura indígena. De hecho, anteriormente ser indígena por los propios indígenas era indigno, ¿no? Es decir, muchos de los papás indígenas les decían, es que debes de hablar la lengua castellana porque mira, nosotros somos inferiores, ¿no? Es decir, nos apropiamos ciertas cosas que el mundo quiere que nos apropiemos, ¿no? O que el género masculino quiere que nos apropiemos, pero que en realidad no nos pertenecen, ¿no? Y deberíamos entonces de desechar esos pensamientos, ¿no? Dice Carla, es que sí te cambia el chip y no es solamente con esa lectura, ¿no? Es decir, si nosotros empezamos a leer, ¿no? En este sentido de la culturalidad, de la interculturalidad, de la pluriculturalidad, de la equidad de género, de feminismos, de masculinidades, ¿no? Entonces vamos a entender muchas cosas, ¿no? Leía yo un librito por ahí que no recuerdo ahorita el nombre, pero igual y se los propongo. Decía, es que a mí me gustaría, es escrito por una mujer, ¿no? Dice, a mí me gustaría cerrar los ojos y sentir como siente un hombre.
y mirar como mira un hombre, y amar como ama un hombre, ¿no? Y llorar como llora un hombre, y sufrir como sufre un hombre, ¿no? Es decir, esta mujer entiende que hay masculinidades, ¿no? Nosotros no las entendemos porque no hemos leído de masculinidades, ¿no? Es decir, también el hombre llora, también el hombre le pasan cosas, también el hombre siente, también el hombre... Es decir, no somos de palo hombres y mujeres. No somos como los libros dicen, unos somos de Marte y otros somos de Júpiter. Eso es algo tonto porque finalmente vamos a quedar juntos. ¿Por qué yo tengo que defender lo mío forzosamente? ¿No? Porque alguien me dijo que yo como mujer tengo más derechos que el hombre como hombre, o viceversa, que yo como hombre tengo más posibilidad de dominación que la mujer. Es decir, ir cambiando este chip que dice Carla, ¿no? En ese sentido, estas migraciones que estamos haciendo, ¿no? Con respecto a el conocimiento. Y bueno, le vamos a dejar ahí. La lectura estuvo muy buena. Espero más participaciones de ustedes en ese sentido, en el sentido de que hace Carla, en el sentido que hace Vero, en el sentido que hace Neidy, ¿no? En este sentido de poner mi pensamiento, en este sentido de decir, ok, estoy de acuerdo con eso, pero también quiero puntualizar esto. En ese sentido de dar una crítica, por ejemplo, en ese sentido de empezar a formar un pensamiento propio, ¿no? No solamente repetir lo de la lectura. Está bien, la lectura ya está ahí, nos sirvió para comprender algo, pero necesitamos ir formándonos un pensamiento, ¿sale? Ir poniendo en esta parte de nuestro crecimiento cognitivo un pensamiento propio, ¿no? Y defender ese pensamiento. Bien, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Y si no, vamos a compartir el trabajo de hoy, ¿no? El trabajo de esta semana. El trabajo de esta semana, denme un segundo, es que ya está aquí el muchachón conmigo. Ya también viene a dar clases. Bueno, sí les dije que tengo aquí a dos sobrinos, ¿verdad? Uno más pequeño que por lo general se levanta más temprano. Y es el que viene a dar lata. Aquí, ¿verdad? A ver, saluda. Di hola. Bueno, está por aquí dándome una franela. Pero bueno, entonces la clase sería la sesión 4. Sesión 4. Y nos tocaría interacción, cultura e integración. Interacción, cultura e integración. Interacción, cultura e integración. ¿Sale? Pero la lectura es, profe, las medidas que propician el diálogo y las relaciones interculturales, ¿no? Es correcto. Es también de Álvarez Ruiz y es de la página 73 a la 77. ¿Sale? De la página 73 a la 77. Y de esta lectura me van a hacer un reporte de lectura. ¿Sale? Van a hacer un reporte de lectura. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un reportito de lectura? Un reporte de lectura es que ustedes van a leer su lectura, la van a terminar de leer, a lo mejor la fueron subrayando, ¿no? Y después de todo eso que fueron subrayando, entonces escriben algo ustedes. Me reportan la lectura. Es decir, cuando yo les digo, denme un reporte de tal película, el reporte de película es de lo que se trató la película.
me están haciendo un reporte, es decir, es que la película o el reporte de un libro, ¿no? Por ejemplo, acabamos de estar en un círculo de lectura ayer y leímos un libro que es El Mago de Terramar, y entonces un reporte, digamos, de este libro podría ser un comentario, digamos, obviamente, digamos, extenso, que habla del proceso de este niño que empieza a aprender y cómo es, digamos, muy ingenuo en este sentido de las artes mágicas y cómo... Espérame, ahorita. A ver. Ven. Ay, Dios mío. Bueno, y finalmente se cuenta el libro, ¿no? Se hace un reporte de lectura en ese sentido. ¿Sale? Ahora, ese reporte de lectura debe de tener en la parte superior y derecha, debe de tener reporte de lectura número, y en este caso sería 1. ¿Sale? En la parte de arriba también de nombre, ¿no? Y ponen su nombre. Y entonces es reporte de lectura número, nombre y en ese mismo espacio, pero en la parte de abajito, digamos, esas tres cosas, debe de ser el nombre de la lectura. ¿Sale? Entonces el reporte de lectura es reporte de lectura en la parte de arriba. Este sería el número 1. Reporte, el nombre y el nombre propio, es decir, Rafael Ríos, y el nombre de la lectura que estoy haciendo reporte. ¿Sale? Eso sería en la parte de arriba. Me lo van a hacer en electrónico, por favor. En electrónico agarran su hoja de Word y van a dejar del lado izquierdo, van a dejar 3, ¿sale? 3 del lado izquierdo, 3 de espacio. Del lado derecho van a dejar 2, del lado superior 2 o 2.5 si quieren, 2.5, del lado inferior 2.5, del lado derecho 2.5 y del lado izquierdo 3, ¿sale? Ahí está para que lo pongan en el formatito en Word. Y va a ser escrito en Arial 12 con el título en Arial 16. ¿Sale? El título en Arial 16. Y entonces ahí van a hacer su reporte. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Puede Sí, profe, sí repetir se de explicó. nuevo, porfis? Ok, explico de nuevo. A ver, formato es Arial 12, Arial 12, título Arial 16. Con respecto a las medidas son 3 del lado derecho, 2.5, 2.5, 2.5. Es decir, superior 2.5, inferior 2.5, del lado derecho 2.5. ¿Sale? Y en ese formato lo van a hacer. Adelante, Claudia. En derecho dijo que 3 o 2.5. 2.5. En derecho 2.5. En izquierdo, bueno, a ver, creo que las estoy confundiendo. Sale. Déjenme presentarles la pantalla para que quede más claro, porque creo que las estoy confundiendo. Déjenme, supongo que ya está están viendo la pantalla, ¿sale? Entonces aquí le vamos a poner, abrimos nuestro Word, nos vamos a donde dice disposición, y entonces aquí donde dice márgenes, o podemos ir aquí a donde dice configuración de la página. Aquí dice superior 2.5, ya lo tiene. En izquierdo, que es esta parte de acá, de la parte izquierda de la pantalla, tiene 3. Del inferior tiene 2.5 y nada más del derecho, en vez de que tenga 3, le vamos a poner 2.5. ¿Sale? Y entonces vamos a empezar a escribir aquí, en este espacio, digamos. ¿Sale? Ahora tiene que ser justificado
Tiene que ser justificado. Claro, esto que se escribió aquí tiene que ser en Arial. Digamos que este es el título, ¿no? Vamos a trabajar todo en Arial y este título lo vamos a poner en 16, ¿no? Quizás podría ser en negrita si quieren, ¿no? En negrita. Y después de ahí vamos a hacer el reporte de la lectura que hicimos. El reporte es leer la lectura y quizás haber subrayado, y de ese subrayado entonces yo escribir lo que yo creo con respecto a esa lectura. No estamos ensayando, estamos reportando la lectura. Es decir, estoy escribiendo lo que precisamente viene en la lectura, pero también puedo ir poniendo algunos pensamientos míos. Y de espaciado le vamos a poner, digamos que este lo tenemos así y lo ponemos acá. Digamos, el espaciado de ambas líneas lo vamos a poner de 1.1, ¿sale? De 1, el espaciado. Bien, no sé si ahora sí me expliqué mejor. Sí, profe, de mi parte está bien. Ok. Bien, Sí, profe. ok, bien. Bueno, pues eso sería todo, señoritas, compañero. Ya nos veríamos la próxima clase, que sería, bueno, mañana tenemos una segunda clase, entonces, mañana tenemos, sí, una segunda clase, creo. Entonces, mañana nos veríamos. Ah, el pase de lista. Bien, denme un segundo. Bueno, me despido de ustedes para que pueda yo cerrar la grabación y ya pasamos a esos otros espacios, ¿no? Nos vemos entonces la próxima clase.